Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos ven a través de estos videos y que esperamos en el Señor puedan ser de gran provecho para cada una de sus vidas. En esta oportunidad, pues deseo compartir con ustedes una lección más a la luz de las Sagradas Escrituras y en especial que hemos venido tratando algunos temas importantes pues con relación a las emociones negativas. Así que vamos a entrar en materia y le invito para que me acompañe a través de esta transmisión o grabación con una Biblia en su mano para que juntos pues podamos escudriñar el consejo de Dios, la palabra que el Señor nos ha dejado para instruirnos, para alentarnos, redarguirnos, motivarnos a que podamos nosotros andar por esos senderos de la verdad y de la justicia. Así que muchas gracias por estar aquí y vamos entonces a dar inicio a nuestra lección en esta oportunidad. Quiero entonces que me acompañen para que veamos poco a poco esta importante lección que nos muestra las Sagradas Escrituras y estaremos hablando entonces acerca de la tristeza. He titulado esta lección El Valle de la Tristeza, hacia una antropología bíblica de la aflicción. En 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 10 podemos leer nosotros lo siguiente, palabras como tal del apóstol Pablo con relación a la tristeza. Dice allí las Sagradas Escrituras, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Sí? Vemos aquí entonces una primera tristeza, la tristeza que es según Dios, la cual nos produce arrepentimiento para salvación, o sea, un dejar de pecar para alejarnos nosotros de la maldad y así pues poder acercarnos a Dios. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? La tristeza del mundo produce muerte. Así que abordaremos nosotros en esta ocasión pues una de las emociones más profundas y a menudo pues una de las más mal comprendidas en la vida de una mujer, la tristeza. Los cristianos es fundamental que no veamos la tristeza simplemente pues como un bache emocional, sino como una experiencia que debe de ser procesada bajo la soberanía de Dios y la suficiencia de su palabra. Este es un aspecto importante que resalto siempre. La palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es la que nos muestra paso a paso lo que nosotros debemos de hacer para poder superar dificultades, para saber nosotros cómo conducirnos adecuadamente en cada aspecto de este diario vivir. Antes de entrar nosotros a ver un poco la parte práctica, la parte en cómo podemos nosotros abordar la tristeza, pues tenemos que definirla teológicamente y psicológicamente. Pues desde una perspectiva cristiana, la tristeza es la respuesta emocional ante la pérdida, el dolor o la conciencia de la caída, tanto propia como del mundo que nos rodea. Sin embargo, pues a diferencia de la perspectiva secular, que a menudo busca anestesiar el dolor, la enseñanza bíblica distingue entre dos tipos de tristeza. Y aquí debemos nosotros pues de considerar claramente el pasaje que acabamos de leer, donde se muestra de manera oportuna dos clases de tristezas. Una de ellas produce arrepentimiento para salvación, mientras que la otra pues produce muerte, según la palabra del Señor. Cuando nos adentramos un poco a definir teológicamente y psicológicamente cada una de estas tristezas que menciona Pablo acá en este contexto bíblico, pues nos damos cuenta de lo siguiente: hay una tristeza que es según el mundo. Esta es una aflicción muy centrada en el yo, en los deseos insatisfechos o en la pérdida, por ejemplo, de algunos de estos ídolos funcionales que tenemos nosotros en nuestras vidas. A veces sentimos tristeza, por ejemplo, cuando perdemos comodidades, o cuando perdemos aprobación social, aprobación secular, o cuando perdemos el control frente a ciertos aspectos de nuestra vida. Ahora, tristemente, esta tristeza produce muerte, porque está conduciendo a la persona hacia una desesperanza, o hacia un aislamiento, o hacia una parálisis espiritual. Aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que hablábamos en la lección anterior, acerca de la decepción o la frustración. Cuando nosotros no logramos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto o a nuestro antojo, o las cosas no surgen según lo que nosotros hemos planificado, pues termina produciéndose esa tristeza en el corazón que enfría o nos da parálisis espiritual, deteniéndonos así
en la obra a la cual Dios nos ha llamado. Y esta es la tristeza según el mundo, la tristeza que produce la muerte. Pero la tristeza que es según Dios, pues es un dolor que reconoce la brecha entre la santidad de Dios y nuestra realidad. Es una aflicción que, aunque dolorosa, pues es productiva, porque nos termina empujando hacia el arrepentimiento, hacia la dependencia absoluta que debemos nosotros hacia nuestro Dios y hacia esa búsqueda del consuelo divino que todos nosotros deberíamos de estar buscando. Ahora, dentro del marco que hemos venido nosotros discutiendo de Tito capítulo 2 versículos 3 al 5, ese mandato de Pablo declarado allí, que es guiado por el Espíritu Santo para esas mujeres ancianas, pues hay una demanda importante allí, y es que sean reverentes en su porte. Y esto significa también prudentes. La tristeza, pues cuando no se aborda de manera bíblica, pues termina convirtiéndose en la mayor enemiga de estas virtudes. ¿Por qué? Porque una mujer dominada por la tristeza del mundo pierde su reverencia, pierde su lenguaje, se vuelve siempre ese lenguaje de ella una queja constante, ¿sí?, frente a las vicisitudes de la vida. Y obviamente pues esto la termina alejando de una adoración correcta como tal delante de Dios. Y al decir nosotros que esta mujer pierde su lenguaje en el sentido espiritual, pues termina abordando el lenguaje más mundano, lenguaje más de insatisfacción, un lenguaje más que muestra claramente que en su corazón hay raíces de amargura. La tristeza puede nublar el juicio. La tristeza puede nublar la prudencia, llevando a la mujer a descuidar incluso su hogar, sus relaciones y el llamado que tiene ella como mujer anciana dentro de la congregación, pues bajo el pretexto de un estado anímico bajo, porque pierde ¿qué? Pierde como tal el motivante principal que debería de tener en su vida cristiana. Entonces, ser una mujer al estilo de Tito capítulo 2, pues no significa no sentir tristeza, significa que esas emociones no deben de gobernar nunca la obediencia que ella debe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos hermanos en sus escritos mencionan, por ejemplo, que la verdadera hermosura de una mujer no depende de la ausencia de lágrimas, sino de un corazón que se adorna con un espíritu afable, con un espíritu apacible, incluso en medio de la prueba. Así es como la tristeza se termina convirtiendo entonces en una escuela de santificación. Basándonos mucho en esas teologías de la consejería bíblica, pues entendemos que Dios utiliza la tristeza no para destruirnos, ojo, sino para redirigir nuestros afectos. La tristeza es un recordatorio de que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que esa ciudadanía nuestra está en los cielos, como bien lo enseña la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 4, y quiero que vayamos como tal allí a las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 13, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, dice la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia y estudiamos algunos aspectos allí importantes con relación a la vida y obra de ciertas mujeres en la antigüedad, por ejemplo, vemos el ejemplo de Ana. Ella, en su amargura de alma por la esterilidad, o en el caso, por ejemplo, de Noemí, en su duelo por su familia, pues vemos que la tristeza fue el crisol donde se formó una fe mucho más profunda. La tristeza es el lenguaje del alma que está anhelando una redención final. Así que vamos a considerar cómo discernir la fuente de la tristeza, cómo lamentar bíblicamente y cómo ejercer el dominio propio. Primero hay que discernir la fuente, hay que hacer un análisis profundo del corazón. Desde la teología de la consejería entendemos que las emociones son los semáforos del alma y nos indican qué está pasando en el motor del corazón. La tristeza, por ejemplo, que refleja el mundo o la que nos lleva a nosotros a caer en errores, pues surge cuando un ídolo es amenazado, cuando algo de nuestra vida es removido. Si mi tristeza me lleva a la amargura, al aislamiento o a dudar del carácter de Dios, pues su fuente es la idolatría de la expectativa. Por ejemplo, podemos nosotros pensar, estamos tristes porque no tengo la casa que sueño, que anhelo o que deseo tener, o porque
Como dicen algunas esposas, pues no tengo el esposo que desearía tener o anhelaría, o no tengo los hijos perfectos, ¿sí? Que pueden tener algunos, ¿sí? O que pueden llegar a pensar incluso que merecen tener. Y ahí es donde está la grave dificultad, porque el yo termina convirtiéndose en el centro y termina alejándonos a nosotros de esa gran realidad donde Dios tiene todo bajo control, donde Dios debería de ser el centro de nuestra existencia y donde nosotros deberíamos de aprender más bien a ver cada uno de estos aspectos como un paso hacia nuestra formación, hacia nuestro desarrollo espiritual, hacia el ejercer la paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, bondad, mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu como tal que manifiesta Pablo y encarga a la iglesia en Galacia que debería de tener cada uno de estos cristianos y cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, tristemente a veces nosotros las tristezas que son conforme al mundo pues nos están llevando o nos están arrojando a un vacío sin fondo, en el cual cada vez que descendemos más y más y más nos estamos acercando a raíces de amargura profundas que nos pueden llevar ¿a qué? A perder como tal la salvación de nuestra alma, alejarnos de la gracia divina. Así que no deberíamos nosotros de tener esas tristezas en las cuales nos movemos por razones o fundamentos del mundo como casa, esposo o hijos que decimos a veces nosotros merecer, colocando así el yo en el centro de nuestra existencia. Pero la tristeza que es según Dios, pues es un dolor que reconoce como tal el pecado o el quebrantamiento del mundo, pero que corre inmediatamente hacia quién, hacia Cristo, nunca lejos de Él, nunca lejos de Dios. Y tenemos un ejemplo bastante maravilloso en las Sagradas Escrituras. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento, en 1 de Samuel capítulo 1, encuentran el gran ejemplo de Ana. Su tristeza era profunda, pero no la llevó a ella a correr lejos de Dios, al contrario, la llevó a acercarse al templo, a acercarse a Dios, a buscar como tal la compañía del Señor. No la arrojó a una autocompasión destructiva, sino más bien a encontrar refugio, a buscar refugio bajo las alas del Dios Todopoderoso. Así que aquí viene un paso práctico. Hay que realizar una auditoría de esos deseos. Y hay que preguntarnos, ¿estoy triste porque Dios me ha fallado? Lo cual sería imposible. O porque mi ídolo de comodidad o de control ha muerto. Si la tristeza nos impide cumplir nuestros deberes como tal, en el caso por ejemplo de ustedes mujeres, de cumplir ese deber de Tito capítulo 2, de ser bondadosas, de ser cuidadoras de su casa, pues es probable que sea una tristeza pecaminosa que requiere arrepentimiento. Quiero ser un poco más claro acá, un poco más ilustrativo en este punto, y es que a veces hay mujeres que no, dicen ellas, no lograr cumplir lo que enseña Tito capítulo 2 porque no tienen el marido, ¿sí?, que ellas desearían tener para poder cumplir ese rol, o que no tienen la casa que desearían tener, o los hijos que desearían tener para poder cumplir un rol como estos. Pero claramente esto es un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto solo demuestra que en su corazón la tristeza que está cargando pues es producto del yo, de ese deseo o anhelo personal según su propio criterio, y no más bien buscar glorificar a Dios con su vida basándose en las experiencias sufridas para transmitir a las siguientes generaciones esos errores que de pronto cometimos nosotros como enseñanzas importantes para las siguientes, para que eviten ellas caer en cada una de esas dificultades. Bueno, pasamos entonces a una segunda lección, lamentar bíblicamente. Y aquí he colocado un subtítulo que habla acerca de la oratoria del alma herida. En la homilética y hermenéutica antigua, el lamento no es una queja desordenada, es una liturgia. Al mundo nos dice, desahógate, pero la Biblia nos dice que debemos nosotros de lamentarnos, pero ¿ante el quién? Ante Dios, ante el trono de su gracia, de su justicia, de su compañía, de ese estar bajo las alas del Dios Todopoderoso. El lamento bíblico pues tiene una estructura dialéctica que toda mujer debería de estar dominando. Por ejemplo, la invocación, dirigirnos a Dios. No deberíamos nosotros de estar dirigiéndonos a redes sociales. No deberíamos de estar nosotros dirigiéndonos no solamente a la almohada, ¿sí? No deberíamos de estar nosotros dirigiéndonos a personas equivocadas con nuestras quejas, lamentos o tristezas, sino más bien al Señor.
y declarando delante de Él que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestro fundamento, nuestra base, donde nosotros debemos de ir a invocar en nuestras angustias. La queja honesta. Aquí se expresa el dolor con respeto, pero con crudeza. Hay que hablar con crudeza delante del Señor. Decirle a Él, por ejemplo, Señor, me siento sola y mi corazón desfallece, ¿sí? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos las puertas de nuestra alma y permitimos que el Señor entre en nosotros y nos ayude, nos dé ese sosiego, esa tranquilidad, ¿sí? Como tal, pues vamos a estar nosotros recibiendo el consuelo que necesita nuestra alma frente a esa tristeza que estamos enfrentando. Una tercera situación acá es la petición. Pide ayuda específica basada en su carácter, ¿sí? La mujer de hoy debería de considerar buscar ayuda delante de Dios, pero basándose siempre en el carácter de Dios, en ese carácter divino que Él nos ha mostrado a través de su palabra. Por ejemplo, acá algunas palabras importantes. Fortaléceme para ser la mujer que mi hogar necesita hoy. También importante ver este cuarto punto, la afirmación de confianza. Termina recordando quién es Él. Hay que recordar que Dios no nos falla. Somos nosotros más bien los que fallamos delante de Él. Así que hay que recordar esto, ¿sí? Y establecer acá una declaración oportuna desde el corazón donde desarrollemos nosotros confianza en Dios, ¿sí? Para poder enfrentar cada una de estas situaciones. Aquí un paso práctico interesante. En esos cuadernos de notas que cada una de ustedes está llevando, pues hay que aprender a escribir nuestro propio salmo de lamento y no permitir que la tristeza se termine convirtiendo en un monólogo interno, sino convirtiéndola en un diálogo con el Dios Todopoderoso. Esto lo hacía David. David, en cada uno de los salmos que escribió cuando estuvo profundamente afligido por causa de los errores cometidos, pues él lo que hizo fue tomar pluma, tomar papel y escribir una a una esas líneas de desahogo, ¿sí? Donde se dirigía al Dios Todopoderoso, manifestando como tal las situaciones que estaba enfrentando en su alma. La mujer de Tito capítulo 2 es una mujer que es maestra del bien, y el primer bien que enseña es cómo llevar delante del Señor esas cargas y hacerlo con dignidad. Lección número 3. Ejercer el dominio propio. Aquí un término griego, sofronas, en la aflicción es aprender a tener dominio propio en esas aflicciones, en esas tristezas que enfrentamos en nuestro diario vivir. El término griego de sofronas en Tito 2 pues se traduce como prudentes o dueñas de sí misma. En la psicología bíblica pues esto significa que la mente renovada por la palabra pues debe informar a la emoción. Y nunca la emoción es la que debe de controlar nuestra mente, controlar nuestra vida. Para ejercer dominio propio sobre la tristeza, pues aplicamos la dialéctica de la verdad. Y esto es bastante interesante, amadas hermanas. Qué bueno fuera que prestaran atención a esta lección número 3 y que se ejercitaran en ella para que entendieran ustedes cómo aprender a dominar cada una de estas emociones negativas que tienden a golpear nuestra alma, que tienden a golpear nuestro corazón. Por ejemplo, en un primer momento deberían ustedes de interrumpir el pensamiento. Cuando la tristeza golpea con palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, nos susurra al oído y nos dice, por ejemplo, ya nada vale la pena, pues este pensamiento es un pensamiento que nosotros debemos de llevar cautivo hacia la palabra del Señor, ¿sí? Y más bien entender que esa es una mentira y que ese valor que tenemos nosotros lo encontramos en ¿quién? Lo encontramos nosotros en Cristo. Y que nuestro llamado hoy pues es un llamado a servir, como enseña la palabra de Dios. Consignen muy bien en sus corazones 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, donde todo pensamiento debe de ser llevado cautivo, o sea, debe de ser probado a la luz de la palabra del Señor. Hay muchas mentiras que como seres humanos nos decimos a nosotros mismos, y una de esas mentiras es, frente a la tristeza, por ejemplo, cuando la sentimos, es que pensamos nosotros que no valemos absolutamente nada. Pero vamos a la palabra y nos damos cuenta que esto es una clara falacia, una clara mentira, ¿sí? Ante la presencia del Señor. Activación de la mujer trabajadora.
En Tito capítulo 2 pues se nos instruye, por ejemplo, a cada mujer se le instruye a ser cuidadosas de su casa. Y la tristeza a menudo pues invita a la ociosidad. Y aquí hay una acción importante a seguir. La disciplina física ayuda a la disciplina espiritual. Hay que cumplir con esas responsabilidades diarias, incluso sin sentir ganas. Y esto es un acto de adoración que rompe ese ciclo de la depresión. La tristeza termina convirtiéndose en una depresión. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esas disciplinas físicas, pues estamos ayudando a la disciplina espiritual como tal. ¿Sí? Estamos estableciendo nosotros orden en lo externo para que lo interno también se encuentre ordenado. Finalmente encontramos nosotros el atavío del espíritu afable. Y para ello vamos a hacer la lectura en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 4, donde dice la palabra del Señor. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La tristeza, pues puede llevar a una mujer a que se convierta en alguien áspera, ¿sí? En alguien de un carácter que no es que el carácter de Dios, que termina, por ejemplo, lastimando o dañando a los demás o aislándola a ella socialmente. Así que aquí se requiere dominio propio, y ese dominio propio la debe llevar a decidir hablar con gracia y hablar con bondad, a pesar de que pueda llegar a existir un nudo en la garganta. Pero aquí es donde el atavío del espíritu se vuelve fundamental, esencial, para poder enfrentarnos nosotros a esas dificultades de la vida, esas dificultades que trae consigo la tristeza en cada uno de nuestros corazones. Como conclusión importante de esta sesión, querida mujer de Dios, la tristeza no es una enemiga si la llevamos nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que recordar que cada mujer tiene un llamado a ser reverente. Una mujer que gobierna su tristeza mediante el lamento bíblico, el dominio propio, pues se convierte en un faro de esperanza para las más jóvenes que la están observando. Algunas técnicas importantes acá de oratoria para ser una mujer dueña de sí misma, como el término griego nos lo ha enseñado Sofronas, pues debes dominar la técnica como tal de la contrarréplica. Esta era la disciplina de los antiguos padres del desierto para practicar la oratoria interna contra las tentaciones y contra los pensamientos intrusivos. Por ejemplo, vamos a ver una síntesis en esos 3 pasos dialécticos, que es la manera en como la cual ustedes tienen que hablarse a sí mismas. Primero, cuando la tristeza aborda nuestro corazón, cuando el pensamiento intrusivo llegue a nosotros, por ejemplo, como Dios me ha olvidado o no sirvo para nada, pues hay que detener como tal ese discurso que la tristeza quiere sembrar en nuestros corazones. Y hay que preguntarle más bien a ese pensamiento o a esas palabras, ¿bajo qué autoridad te presentas? Hay que cuestionar dichos pensamientos o dichas palabras que están llegando a nuestra mente por medio de esa emoción que estamos sufriendo. Y hay que identificar si ese pensamiento pues produce la tristeza que es para muerte, o sea, una tristeza de autocompasión y que nos lleve a nosotros a la inacción, a quedarnos detenidos, pausados en esa obra delante de Dios. Luego viene la parte importante, la oración jurídica, ¿sí? O la oratoria jurídica. Y no es dialogar con la mentira, es más bien refutarla con argumentos de autoridad que la sola escritura nos presenta a nosotros a través de todos los mensajes que el Espíritu Santo nos ha dejado. Pensamiento, por ejemplo, todo va a salir mal, la tristeza nos puede llevar a pensar en eso. Y la contrarréplica o la respuesta que nosotros tenemos que dar a ese pensamiento intrusivo es: esto es falso. El veredicto final sobre mi vida no lo dicta la circunstancia, sino que lo está dictando ¿quién? Lo está dictando Cristo, quien dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que Él ha amado. En Romanos capítulo 8, versículo 28, el Espíritu Santo declara esta importante verdad.
Y finalmente viene la proclamación, ¿sí? Y esto termina con una declaración breve y potente que nos mueve a la acción para llegar a convertirse en cada una de ustedes en esas mujeres reverentes que el Espíritu Santo las está llamando a ser. Y aquí viene la parte de la acción. La tristeza no está anulando nunca el llamado que tiene cada una de ustedes para ser mujeres reverentes delante de Él. El deber ahora es ser mujeres bondadosas, cuidadoras de su hogar, ¿sí? Y que cada una de ustedes ore al Señor para que les dé esa gracia suficiente para obedecer por encima de lo que incluso llegan a sentir. Como regla de oro, la técnica falla. La técnica viene a fallar cuando ustedes, por ejemplo, piensan o dicen, no voy a pensar mejor en esto. Y hay que ver una verdad aquí profunda, y es que la mente es un vacío que debe llenarse. Y el éxito está en reemplazar más bien ese discurso intrusivo por un discurso bíblico de forma inmediata, y hacerlo incluso en voz alta si es necesario. Estos son principios bíblicos, amadas hermanas, que hemos estado nosotros considerando en esta oportunidad para poder administrar adecuadamente lo que es la tristeza. No permitan que esta emoción negativa e intrusiva lleve a ustedes mensajes negativos que les impida poder obedecer la correcta palabra de Dios. Así que vamos a desafiarnos. Vamos más bien nosotros a establecer un espíritu de lucha, una oportunidad de poder mejorar cada día más con cada una de estas cosas que la palabra de Dios pues nos está mostrando, para que de esta manera pues podamos nosotros caminar fielmente por este sendero de la verdad, fielmente por este camino que nos llevará cada vez más a parecernos a Cristo, a lograr la estatura, la medida, la plenitud de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, pues que ha hecho todo para que nosotros pudiésemos estar bien delante de Él. Un fuerte abrazo para cada una de ustedes y Dios las bendiga.